Ya no son imágenes que llegan de televisiones lejanas, ya no son víctimas tropicales de países sin recursos públicos, ya no es una predicción científica, es lo que nos puede pasar mañana. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en un tema al día, fuego, lluvia, calor. Miedo a la previsión del tiempo. Una cosa antes de empezar. Gracias a Kit Digital, la empresa Las Mejores Naranjas ya se ha digitalizado. Te cuento más al final del episodio. Hola Juanlu, pues mira, mi tema se me ocurrió justamente haciendo este trayecto diario que hago desde Lavapiés hasta una de las zonas del Parque del Retiro y ahora mismo estoy cruzando la calle Atocha y el Paso del Prado. Este es John Cadierno, un oyente que nos envió una nota de voz hace un tiempo proponiéndonos un episodio que habláramos sobre ansiedad climática. Porque no hay más que ver cualquier imagen de Madrid desde el exterior, siempre tapada por esa boina de contaminación y que luego es algo que se percibe en el día a día cuando estamos pasando o caminando por la ciudad, ¿no? Y sobre todo por la Almendra Central, que se supone que es la que más protegida está. Y yo siempre tengo la sensación de sentir esa contaminación. Con esa idea, con esa realidad que vive John y que vive mucha otra gente en otras ciudades, hicimos un capítulo en 2023. Te lo dejo en la descripción por si lo quieres escuchar. Pero es que la sensación que tenemos es que desde entonces, en estos 2 años, en los últimos meses, han pasado muchas cosas que no ayudan a calmar precisamente esa ansiedad climática. Por ejemplo, se han batido récords de temperatura. Este ha sido el verano más caluroso de la historia. Ha sido el peor verano de incendios en 30 años. Y son incendios que cada vez queman más alto, también por encima de los 1500 metros en alta montaña. Y no solo nos ha pasado el calor y el fuego, también el agua, también la Dana. Ahora que ha pasado casi un año desde la Dana, aunque parezca increíble, puesto que muchos de los hogares que quedaron destruidos siguen estando en mal estado, muchas de las ayudas que se prometieron todavía no han llegado a sus destinatarios, nos damos cuenta de que dejó una gran huella tanto para los que lo sufrieron en primera línea como para los que lo vivimos un poco a los alrededores. Ella es Paz, que también hablaba con nosotros hace unos meses cuando la Dana arrasó Valencia. Ha pasado casi un año y nos cuenta ahora sus sensaciones en unos días en los que se han suspendido clases en los colegios de Alicante por alerta de lluvia y viento en el litoral mediterráneo. La universidad también cerró cualquier actividad. No son solo decisiones razonables técnicamente, cargadas de prudencia. Después de lo que pasó, también son decisiones cargadas de miedo. Ahora cada vez que en las noticias sale un aviso de Dana o vemos en las redes sociales algún aviso meteorológico del ayuntamiento, o incluso cuando vemos que el cielo está demasiado encapotado, demasiado gris, nos ponemos en la alerta, procuramos que todos nuestros familiares o allegados estén bien, estén en casa, que no les pille en la carretera, por ejemplo, haciendo deporte al aire libre o cualquier cosa que les pueda poner en peligro. Ahora procuramos también que si nos tenemos que desplazar a algún sitio, mirar previamente la meteorología. Creo que quedó muy grabado lo vulnerables que nos cogió aquella vez y es un intento como de que ya no nos vuelva a pillar desprevenidos. Como en este podcast nos gusta contar lo que pasa ahí afuera y también lo que nos pasa por dentro, hoy pensamos sobre esa sensación de que ya no vivimos en un lugar completamente seguro del mundo. Vivimos en ciudades o en pueblos que ya son carne de cañón de fenómenos atmosféricos con los que antes no contábamos. Por ejemplo, en Los Alcázares, en Murcia. El pueblo está atravesado por 3 ramblas distintas. Han vivido 6 grandes inundaciones en unos pocos años. Este es Santiago, un vecino afectado con el que hablábamos hace un par de años. Ya nos hablaba del miedo. Que cada vez que entramos en periodos de alertas, cada vez que nos dicen que va a llover, pues bueno, la ropa no nos sienta en el cuerpo. Intentamos proteger nuestros bienes lo mejor posible, los coches subiéndolos a sitios donde sabemos que es casi imposible que el agua se los pueda llevar,
cubriendo las puertas de los garajes, las cocheras. Ahora que a priori no está pasando nada en los Alcázares, le hemos vuelto a preguntar a Santiago. Le hemos hablado directamente sobre ese miedo climático. Sigue habiendo un miedo desde la Dana del 2019. La sociedad, la gente está muy sensible. Cualquier episodio de alerta amarillo, naranja, sin llegar a rojo, te provoca un pánico en la gente, empezar a preguntar, ¿va a llover? ¿No va a llover? Este cóctel está formado, seguro, por decisiones tomadas sobre cambio climático, pero también por las tomadas, por ejemplo, con el urbanismo. Hace 2 años, mis compañeros de datos del diario.es publicaron una exitosa investigación en la que demostraban que más de 1 millón de viviendas españolas, la mayoría en el litoral mediterráneo, están en riesgo medio, riesgo importante, de inundación fluvial o marítima. En esta localidad murciana donde vive Santiago, por ejemplo, de las casi 14.000 viviendas nuevas construidas desde la década de los 90, el 25% están en riesgo. Cada vez que llega septiembre, cada vez que llega octubre, cada vez que hay a lo largo del año una alerta naranja, amarilla, sin llegar a roja. El miedo del que habla Santiago puede diferenciarse de la ansiedad anticipatoria de la que nos hablaba John. Una sensación tiene que ver con lo que puede acabar pasando en el planeta. La otra, con lo que ya está pasando, con una realidad que ya se ha comprobado y que nos cambia nuestra manera de relacionarnos con nuestro entorno. Andreu Escrivá, hola. Hola, ¿qué tal? Andreu Escrivá es ambientólogo, divulgador, experto en cambio climático, y hablamos contigo, Andreu, en su momento de esta angustia que se siente, ¿no? Que siente cada vez más gente, esta incertidumbre. Y estos 2 años, Andreu, no han ayudado. Sí, efectivamente. Yo creo que ahora mismo mucha gente ya lo sufre no como un proceso reactivo a ver una catástrofe climática, sino a anticipar lo que pueda pasar, ¿no? Yo soy de Valencia, pues ahora mismo evidentemente hay auténtico terror en algunos momentos, pues que se anuncian lluvias o que se ve lo caliente, ¿no? Que está el agua del mar Mediterráneo, y a pensar en lo que pueda pasar, ¿no? A principio de verano, cuando te llega la primera ola de calor fuerte en junio, que de hecho a veces no es ni verano, aún es primavera, y a pensar en cómo será el verano, ¿no? Entonces yo sí que he notado este cambio, digamos, social y también individual, mental, de anticiparse y de ver ya que estamos en un escenario nuevo y que no es cuestión de lamentarse de una catástrofe puntual, sino de entender que hemos cambiado de paradigma. No queremos ser alarmistas ni empeorar la ansiedad de nadie, pero, Andreu, yo no sé si podemos afirmar que ya no vivimos en el país que vivíamos, ¿no? En las ciudades que vivíamos. Vivimos en un país más peligroso para sus habitantes. Sí, sin ninguna duda. Es decir, yo hice una comparación el año pasado. A mi edad, mis padres, que son del año 52, habían vivido, creo que un total de 6 noches tórridas. 6 noches tórridas, a pesar del nombre, son aquellas que no baja la temperatura por debajo de 25 grados, ¿no? Es decir, son noches en las que cuesta mucho dormir. Bueno, pues 6 noches en 40 años no estaba mal, ¿no? Cuando yo tenía 40 años, había vivido ya 127. Es decir, el clima en el que nacieron mis padres no es el clima en el que nací yo, y ni siquiera es el clima que tenemos ahora. Vivimos en un mundo nuevo. Tenemos cultivos, recetas, calles, hábitos, formas de vestir que ya no se corresponden con el clima, con la realidad que tenemos, y lo que necesitamos es adaptarnos, ¿no? Y también llorar en cierta medida algunas de estas pérdidas, llorar pérdidas agrícolas, ecosistémicas, hasta de hábitos, de decir, ostras, pues yo antes bajaba a jugar a la calle, ¿no? Con mis hijos a las 6, 7 de la tarde, ahora ya no puedo hacerlo, ¿no? Y esto ha cambiado relativamente rápido, es decir, en los últimos 4 o 5 años se ha visto una aceleración que ha llevado a estas modificaciones, y yo creo que mucha gente ya está entendiendo que algo fundamental ha cambiado, que puede cambiar aún más, y que eso, por una parte, da mucho miedo, pero por otra tiene que activarnos y hacer que actuemos mucho más rápido. Fíjate que a mí siempre me ha llamado la atención, Andreu, que desde Estados Unidos, ¿no? La gran potencia mundial, de pronto nos llegaban imágenes de tornados, de lluvias, de nevadas, de incendios, que eran absolutamente destructivos. Y siempre me ha llamado la atención ese contraste, ¿no? Primera potencia mundial y tan vulnerable. Y ahora estamos nosotros en primera línea.
Yo creo que sí, sin duda, porque además hay una cuestión y es que creo que tanto en España como en el resto de Europa ha habido una cierta conciencia de que estábamos a salvo, ¿no? De, bueno, esto del cambio climático con mucho les pilla a los noruegos, ¿no? Y a los suecos con el tema del oso polar y tal. Pero el resto del continente vivimos en el primer mundo y esto aquí no nos afecta. De hecho, fue muy llamativas, ¿no?, las declaraciones de algunas personas en Alemania después de las inundaciones terribles de 2021, en las cuales llegaron a decir, esto lo habíamos visto por la tele y pasaba en el tercer mundo, pero no aquí, ¿no? Pues no, esto nos afecta a todos. Y a este respecto a mí me impactó mucho. Hace unos meses tuve la ocasión de coincidir con una delegación que venía de Cuba. Fue después de la Dana, en Valencia. Y se quedaron muy sorprendidos de la falta, digamos, no solo de infraestructura, sino de sistemas de alerta y también de prevención ciudadana. Lo que más les llamó la atención es la falta de conciencia de la gente, es decir, de no saber dónde hay que ir, lo que hay que hacer en este tipo de casos, en qué lugares refugiarse, cuáles son tus contactos de emergencia. Allí, como en otras partes del Caribe, lo tienen muy claro por una cuestión, digamos, de recurrencia de fenómenos extremos. Aquí deberíamos haberlo tenido claro también. Tenemos partes con, digamos, riesgo sísmico, tenemos riesgo de tsunamis. También, por ejemplo, en Cádiz tenemos riesgo de riadas, de incendios. Sin embargo, hemos seguido actuando como si esto no fuera con nosotros, porque, bueno, somos un país desarrollado, somos un país rico y ya está, ¿no? Lo del cambio climático aquí no nos afecta. No, al contrario. Yo creo que hemos desatendido durante mucho tiempo estas cuestiones y necesitamos mirar a otros lugares, aprender de otras experiencias, tener un poco de humildad y retirarnos allí donde haga falta retirarnos, sea cerca del mar, de mitad de un bosque o de la ribera de los ríos. Andreu, ¿sabemos más o menos qué personas son las más sensibles a ese miedo al clima? No sé si sabemos quién tiene más miedo o quién tiende a sugestionarse más. Pues la verdad es que es una buena pregunta y no tengo una respuesta concluyente. Sí que hay algunos estudios, digamos, el grupo que más debería estarlo y que en parte lo está son los jóvenes. Pero a la vez hay algunos estudios sociológicos que indican que una gran parte de los jóvenes están muy angustiados y se cree que ya no se puede hacer nada, y la otra parte exhibe un cierto pasotismo, un nihilismo, en decir, oye, pues ya, como ya no se puede hacer nada, pues no hay nada que hacer, o directamente esto es una exageración y realmente tampoco va a ser para tanto, ¿no? Yo sí que te diría que, de una forma subjetiva, pero sí que me he encontrado una conciencia muy clara en agricultores y particularmente, por ejemplo, en aquellas personas que trabajan cultivos pues como la vid, ¿no? La gente que hace vino, no le tienes que explicar el cambio climático porque te lo explican ellos a ti, ¿no? La vendimia, que antes era en septiembre-octubre, pues ahora mismo es en agosto, incluso en algunos sitios en julio. Pero yo creo que falta una conciencia clara, ¿no? de que esto nos afecta, sin caer en el miedo, sin caer en la parálisis, pero creo que no está bien enraizado aún en la sociedad. Seguro que hay gente escuchando, Andreu, quizá gente ya con cierta edad, ¿no?, que pueda estar pensando, a ver, esto es solo consecuencia de los oídos sordos que se ha hecho a gente que llevamos advirtiendo, que llevamos transmitiendo nuestro miedo décadas por el modelo que se estaba construyendo. Claro, fíjate, creo que hemos tenido también un proceso de amnesia colectiva en lo ambiental, porque básicamente, digamos, hasta hace unas cuantas décadas, había una cierta conciencia de dónde se podía construir, dónde no, tipos de aprovechamientos, o incluso, pues eso, cerca de la costa sí, pero a una cierta distancia o respetando las marjales. Claro, incluso en Valencia tenemos un dicho que es a la boca del río no faces nido, es decir, cerca del río no hagas nido. Y todo esto yo creo que se perdió. Se ha perdido de una forma, digamos, avasalladora por parte de este desarrollo, de este progreso, sobre todo a partir de los años 50. Acabamos por pensar que este tipo de variables no nos afecta. Y lo que estamos descubriendo es que claro que nos afectan. Es que era cuestión de tiempo. Entonces, toda la gente que vive en lugares donde ya existía un riesgo previo, pues por ejemplo en riberas de río, en zonas pues bueno, que han sufrido más incendios, o en zonas costeras donde hay temporales recurrentes, yo creo que sí que lo están viendo y sí que pueden tener pues mayor prevención o incluso más miedo, ¿no? A decir, ostras, aquí ¿qué va a pasar?
Lo último, Andreu, el negacionismo climático. No solo es peligroso porque nos aleje de la solución, sino porque a los demás, a los que no somos negacionistas, nos deja un cierto pesimismo, ¿no? Nos deja la sensación de que ya no se va a poder hacer nada, que estamos vendidos, casi literalmente. Yo creo que sí. Para mí, de hecho, es uno de los grandísimos riesgos que yo me encuentro diariamente cuando hago alguna charla o incluso hay gente que me escribe al correo o por redes sociales de gente que honestamente cree que ya no hay nada que hacer, que está todo perdido. Y entonces yo me resisto a esto. Yo creo que no está perdido y que tenemos que entender que esto no es un todo o nada, no es la final de la Copa del Rey, que ganas o pierdes. Aquí, cada décima de grado que evitemos que suba la temperatura del planeta es una victoria. Asumiendo que estamos en una posición difícil, asumiendo la irreversibilidad de algunos procesos, asumiendo que vamos hacia un mundo más complicado, pero podemos ir por una senda que nos dé tiempo para adaptarnos, que nos dé tiempo para cambiar estructuras e incluso vivir mejor en algunas cuestiones y tener menos riesgo si sabemos retirarnos, si sabemos relacionarnos de otra forma con el territorio, con la naturaleza, o podemos ir, digamos, de cabeza a un precipicio. Ahí sí que yo creo que ese miedo está fundado, pero que ahora mismo se puede hacer. Yo creo que no hay justificación alguna para tirar la toalla en esta cuestión. Entiendo la desesperanza porque la comparto. Entiendo la tristeza, el dolor, el desánimo, la rabia, el cabreo. Yo lo entiendo porque son sensaciones y emociones que vivo cada día prácticamente. Pero lo que siempre tenemos que tratar de buscar no es un optimismo infundado o una especie, digamos, de wishful thinking, sino decir, oye, vamos a cambiar las cosas que podemos cambiar, que son muchas más de las que nos pensamos, y vamos a hablar realmente de qué podemos hacer para quitarnos el miedo de encima y para ganar en vida y para ganar también en futuro. Andreu Escrivá, ambientólogo, divulgador en cambio climático. Muchas gracias. A vosotros, muchas gracias. Y antes de marcharnos... Con Kit Digital, Las Mejores Naranjas ha impulsado su digitalización. El kit digital ha impactado en la operativa del negocio y en las ventas. Kit Digital es una iniciativa del Gobierno de España gestionada por Red.es. Infórmate en el 900-909-001 o en acelerapyme.es. Colabora Cámara de Comercio de España, financiado por la Unión Europea. Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España. Esto es Un Tema al Día, el podcast del Diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del Diario.es en el Diario.es/socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. El lunes, otro tema.